Muy buenas mis amigos, bienvenidos a otro episodio de tu canal Historia Contada. Quiero ahondar sobre este tema, no sin antes recordarte que me apoyes en el canal con un like, que te suscribas, que dejes compartir esta información para que muchas personas le pueda llegar. Muchas gracias, doctor Espinosa. Buenos días. De verdad es un honor estar aquí, estar con los trujillanos, estar en el Colegio de Ingenieros. Realmente tuve chance de entrar un poco temprano y aquí hay historia recogida en los nombres en este auditorio, historia en la foto, pero además historia en lo que muchos de estos hombres hicieron por Venezuela. O sea, realmente es un orgullo para los ingenieros de Venezuela esta institución y la labor de tanta gente. Y en un momento peculiar de la historia venezolana, rescatar figuras ejemplares o rescatar figuras que puedan ser ejemplo para todos es más que bienvenido. Así como hay ilustres profesionales de la ingeniería, yo quiero referirme al doctor Hernández como científico, como médico y como hombre, porque quizás está muy sembrado en los venezolanos, probablemente de las figuras que el grueso de la población venezolana reconoce, es a ese ilustre trujillano José Gregorio Hernández. Y no solamente lo reconoce porque reconoce su nombre, sino lo reconoce con afecto. Es una figura que despierta afecto, que despierta simpatía, que además despierta fe, porque mucha gente, especialmente en sus momentos de dificultad por enfermedad, tiende a invocarlo, a tener su imagen, a tener su figura, a tener algo que lo vincule con el doctor Hernández. O sea que parece claro que en el venezolano común, de cualquier nivel, José Gregorio está sembrado como un hombre al que uno puede recurrir en un momento de dificultad médica o de otras carencias importantes. Pero es bien importante que este año no quede por detrás lo grande que fue para Venezuela, para la medicina, para la ciencia y para la forma de ser venezolano. Entonces yo quiero insistir en la primera parte, particularmente en eso, de escribir algunas pequeñas cosas de lo que fue su voz, y al final tratar de explicar por qué creció su fama de hombre bueno y santo. Realmente, el fin del siglo XIX, y ya vi que 1861 fue la fundación de este colegio, pero hacia los años 80 se inicia una renovación en la medicina venezolana que no se había renovado desde que Vargas con Simón Bolívar y con Diego Bautista Urbaneja crean la Facultad Médica de Caracas en 1826. Hasta ese momento los estudios médicos eran en la vieja tradición de la Universidad Colonial. Bolívar en su último viaje a Venezuela se encuentra con Vargas y con su secretario Urbaneja, y después de poco tiempo de reunirse, constituyen lo que es todavía hoy la Universidad Central de Venezuela y crean la Facultad Médica. Y una de las primeras reformas que hizo Bolívar fue permitir que los médicos fueran rectores, y el primer rector de la nueva universidad fue José María Vargas. Entonces, después de ese impulso que significó la Facultad Médica, había venido como una declinación que empieza a cambiar de forma dramática en los 20 últimos años del siglo XIX. Y en esos años y principios del siglo XX ocurren cosas espectaculares. Se crea el Hospital Vargas de Caracas, que para la época era una cosa espectacular, hecha a modelo de un hospital francés, el Hospital Lariboisière. Se crea la Academia Nacional de Medicina en 1904, se crean cátedras clínicas, se crea el Instituto Pasteur de Caracas, en semejanza al Instituto Pasteur de Francia, y se crean los estudios de fisiología, histología y bacteriología en la Facultad Médica. Esas obras fueron la acción de hombres grandes, venezolanos, importantes. Venezuela a veces piensa que sus héroes fueron los de la guerra, y fueron, pero mucho héroe civil de entonces y de ahora ha permitido que Venezuela sea lo que conocemos, con virtudes y con defectos. Entre esos grandes hombres estaba Luis Racetti,
estaba Santos Aníbal Dominici, estaba Pablo Acosta Ortiz, estaba Francisco Antonio Risque y estaba José Gregorio Hernández. A él le corresponde en 91, el mismo año que abrieron el Hospital Vargas, la creación de la Cátedra de Histología Normal y Patológica, de Fisiología Experimental y de Bacteriología. Y ahí empezó la enseñanza de la medicina experimental en Venezuela. Por eso, el Instituto de Medicina Experimental de la Universidad Central lleva el nombre de José Gregorio Hernández. No fue una concesión graciosa, fue el reconocimiento al que inició esos estudios en Venezuela. Y para que tengan una idea de lo grande y de lo trascendente de su obra, baste recordar que los fundadores de esa ciencia, de la fisiología, de la bacteriología, habían muerto poquitos años antes en Francia, que fueron Claude Bernard, Louis Pasteur y Matías Duval. Pasteur murió probablemente hacia fines de los 70, principios de los 80, y José Gregorio, que apenas tenía 25 años, y venía de ejercer, como decía hace un momentico el doctor Espinosa, un año en ISNOTU. Fue un estudiante espectacular, de honores. El momento de su tesis de grado de médico, estaba todo el mundo ahí, fue un aplauso colectivo, ni preguntas le hicieron de lo bueno que fue su tesis. Pero él decidió estudiar, ejercer, darle a su pueblo trujillano lo que él había aprendido para atender a sus enfermos. Pero el gobierno de la época decide, probablemente por la influencia de todos estos nombres previos que dije, que aquí había que cambiar, porque Venezuela tenía que entrar en el mundo moderno de la enseñanza y de la ciencia, y escogieron al que terminó siendo el primer becario del gobierno venezolano para estudiar medicina, fuera, que fue José Gregorio Hernández. Fue recomendado por sus profesores, aceptó y se fue a Francia, pero no solo se fue a estudiar, sino que se le recomendó qué cosas hacían falta para hacer un gran laboratorio en Caracas que permitiera la enseñanza de la fisiología, de la bacteriología y de la anatomía patológica, poco después, y de la histología. La comisión específica del gobierno decía: estudie la mejor forma de crear un laboratorio del que mucho tiempo atrás viene careciendo la nación y los establecimientos científicos de la República. Entonces él, además, con una corrección impecable, recibió el dinero, compró los microscopios, compró las cosas que hacían falta para las prácticas, compró las colorantes y rindió cuentas impecables, además, y no faltó nada. Y fue tan completa su labor que para inicio de noviembre del 91 ya el laboratorio estaba instalado, no en el hospital, sino en la Facultad Médica, en lo que es hoy en día el Palacio de las Academias, y el 6 de noviembre de ese año, por encargo del rector, toma posesión del cargo. En opinión de Vidal Rodríguez, un eminente profesor de la Facultad de Ciencias, miembro de la Academia de Ciencias, con José Gregorio se inicia la historia oficial de la microbiología en Venezuela, y por eso los microbiólogos en Venezuela celebran su día el 6 de noviembre, que fue el día que se hizo la primera cátedra. Entonces, este hombre fue y debe ser recordado como profesor, como investigador, como académico y como médico. Durante 28 años dio clase. Eso tuvo 3 interrupciones, porque en 3 momentos su ilusión, su pasión, su deseo de vivir cerca de Dios cada vez más, hizo que interrumpiera su carrera de profesor en el 1906 para ir a la Cartuja de Farna en Italia, para tratar de ser monje cartujo. Estuvo unos meses allí, se llamaba el hermano Marcelo, pero no toleró la vida dura de la Cartuja y regresó a Venezuela a dar clases. En 1913 hizo un segundo intento y fue al seminario romano del Colegio Pío Latinoamericano, pero ahí le dio tuberculosis y no pudo seguir los estudios y volvió a las clases. Pero de resto todo el tiempo estuvo dando clases. Y los discípulos lo recordaban como un profesor ilustrado que difundía su saber con inimitable maestría. Fue metódico y riguroso, muy exigente, y no solamente fue buen profesor, sino que dejó obra escrita. Él hizo un libro que se publicó por primera vez en 1906, que fue el Texto de Bacteriología, primer libro para la enseñanza de la bacteriología, no solo en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, y por años
Fue el único libro al cual podían tener acceso los que querían estudiar bacteriología en textos latinos en muchos países de Latinoamérica. Muy bien, mis amigos, así llegamos al final de otro episodio de tu canal Historia Contada. Espero que te suscribas al canal, que me des un like, que compartas la información. Hasta la próxima.